Vamos ahora a la crisis financiera, relacionada pero distinta a la crisis económica. Y ese es el tema del endeudamiento. El endeudamiento que fue favorecido por la banca, el endeudamiento favorece el crecimiento de la banca. Pero ¿dónde deriva el dinero de la banca española? De gran parte de las bancas alemanas, francesas y británicas. Y esas bancas, empresas, individuos están enormemente endeudadas y sostenidas por ese capital. Se creó la burbuja inmobiliaria, que fue el maridaje entre la banca española y el sector más especulativo que existe en la economía española, que es el sector inmobiliario. Y creó esa enorme burbuja que absorbió muchos recursos que tenían que haberse invertido en áreas más productivas. Pero fíjese que esto en sí, el crecimiento del sector especulativo, se debe al escaso crecimiento del sector productivo, resultado a su vez de la escasa demanda. O sea que en ese aspecto vemos que hay una enorme concentración de las riquezas. Por un lado, la capacidad adquisitiva de las clases populares va bajando, pero mientras las rentas de capital van subiendo. Recordarán aquel gráfico. Que vayan subiendo quiere decir que hay una gran concentración de estas rentas del capital. ¿Y qué hace el súper rico en España? No le va a invertir en aquellos sectores en el que se cree riqueza real, porque no hay suficiente demanda para los bienes y servicios de la economía productiva real. ¿Y dónde los va a invertir? En la especulación. Y es ahí la base del crecimiento especulativo de la burbuja inmobiliaria. De nuevo, la distribución de la renta juega un papel clave, que nunca se habla en cuanto a aparecer esas distintas crisis. Bien, pero es importante que se entienda el maridaje que existe entre la banca, la burguesía financiera, la gran patronal y las rentas superiores. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, se bajaron los impuestos y con esos impuestos el Estado ingresa menos fondos. Y luego ese Estado tiene que pedirle a la banca, donde están los súper ricos, a que les preste dinero para cubrir el agujero que se ha creado reduciendo los impuestos. Esto es un círculo virtuoso para el capital financiero y explica también la alianza con las rentas superiores y la gran patronal. Y es ahí donde el Estado se ha ido endeudando de una manera muy rápida debido a esta situación. Bien, aquí explicaba el por qué ya el déficit se elevó de una manera tan rápida por las causas que ya expliqué. Pero ya el argumento de que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades no es creíble. Miren ustedes, España no es un país pobre. Su Producto Interno Bruto per cápita ya es el 94% respecto al PIB de la Unión Europea. En cambio, el gasto público social no es el 94% del promedio de la Unión Europea, es solo el 72%. Si fuera el 94, tendríamos 66 millones de euros más para financiar el subfinanciado Estado de Bienestar. Esto es importantísimo que se entienda. España tiene los recursos, lo que pasa que el Estado no los recoge. Y estoy hablando no solo del Estado central, sino sobre todo del gobierno autonómico también. El Estado es un Estado débil, que no se atreve o no desea enfrentarse con esas estructuras de poder que son las responsables de la pobreza del Estado y del Estado de Bienestar. Bien. Vamos ahora ya a hablar de la situación en Europa, porque el escenario europeo está contribuyendo a esta situación. ¿Por qué la demanda de recortes por parte de la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Nacional y el Consejo Europeo y del gobierno alemán? Pensemos por un momento por qué se establece el euro. Y por cierto, ahora se están haciendo públicas algunas de las informaciones y documentos que se habían mantenido confidenciales, sobre todo por parte alemana. Y está obvio. Cuando la caída del muro de Berlín crea la posibilidad de que Alemania se reunifique, que el este y el oeste se unan de nuevo y establezca la Alemania unida. Y es lo que deseaba el establishment alemán. Ahora, ello no hacía muy feliz
a los países europeos democráticos que se habían tenido que enfrentar 2 veces en el siglo XX a las ansias expansivas del gobierno del Estado alemán. De ahí que, recordarán ustedes la famosa expresión con cierta ironía del presidente Mitterrand, que dijo que quiero tanto a Alemania que prefiero más tener 2 que no una. No era un proyecto que hacía muy feliz al resto de la Europa democrática. Ahora bien, sí que en este momento hubo una gran reflexión en el que o bien se creaba una Alemania unida en frente a los demás o Alemania post-nazi integrarse en la Europa democrática. ¿Y cómo podía integrarse? Haciendo que la moneda alemana fuera sustituida por la moneda europea. Y es así como el marco fue sustituido por el euro. Esas reflexiones fueron claves para crear el euro. Y el gobierno alemán aceptó, pero con unas condiciones. Una de ellas es que el Bundesbank, el Banco Central Alemán, tendría la mayor influencia, control, del Banco Central Europeo, que además no sería un Banco Central Europeo, en realidad ha sido un lobby del Bundesbank, y que en ese aspecto no ayudaría a los estados, sino a la banca. Fíjense que un banco central, lo que hace un banco central, digno de su nombre, es imprimir dinero y con eso compra la deuda pública. Y a partir de ello regula los intereses de aquella deuda pública. Esto es lo que hace el Federal Reserve Board, es lo que hace el Banco de Inglaterra, lo que hace el Banco de Japón, un banco central normal y corriente. Y es que el Banco Central, una misión de ese banco, es proteger a la deuda pública de aquel país de la especulación financiera. Esto no existe en Europa. El Banco Central no es un banco central. El Banco Central imprime dinero, pero se lo da a los bancos privados a unos intereses de menos de 1% para que compren la deuda pública a unos intereses de 6 y 7%, en el caso de Italia. Es el negocio redondo de la banca privada. Es ahí, y fíjense, desde diciembre del año pasado, el Banco Central ha dado 1 billón de euros a la banca privada, la mitad, por cierto, a la banca española y a la banca alemana, a fin de sostener el sistema financiero, con el fin de ofrecer crédito. Oiga, pero mire, el crédito ni está ni se le espera. Es ahí lo que está ocurriendo en esa estructura, que no fue por incompetencia, fue un diseño. Era el dominio el dominio del sistema económico y financiero por el capital financiero, sobre todo dirigido por el Bundesbank. Y es lo que está ocurriendo. Y la otra condición fue establecer el pacto de estabilidad, la austeridad fiscal, en la que los estados no podían aumentar su déficit del Estado por encima del 3% del PIB. Esas fueron las condiciones. Y desde el punto de vista, el Banco Central tenía como un objetivo reducir la inflación, no ayudar a los estados, lo hace de vez en cuando a regañadientes, casi de una manera clandestina, con unas cantidades muy menores y que disminuye los intereses para luego subir de nuevo. Y ahora el gran problema que tiene la deuda pública en este país en Italia es que no ha comprado desde hace ya varios meses. Es ahí donde está el problema. Lo digo porque esa imagen de que los mercados financieros son los responsables de que se disparen la prima de riesgo no tiene base. Los mercados financieros siempre son especulativos, por definición, pero el problema que hay en Europa es que no hay un banco central. No es que los mercados financieros ahí sean más perversos en Europa que en el resto del mundo. No, no, por favor, no soy ningún amigo de los mercados financieros, pero no les pongan esa responsabilidad. Aquí el problema está en que no tenemos un banco central en Europa. Ahí está el problema, no son los mercados financieros. Bien, y eso es importante que se entienda. Bien, entonces es ahí la estructura que se establece. Y claro, con esa estructura el Estado español no tiene protección frente a la especulación de los mercados financieros. Bien, una situación dificilísima. No puede devaluar su moneda porque estamos en el euro, no puede protegerse. Ya me dirán ustedes cómo se sale de la crisis. Y a eso voy a hablar al final de mi presentación. Bien. Pero hay otro punto fundamental. ¿Por qué Alemania se convierte en la banca europea? Ya lo era en sí,
por las que les acabo de decir. Pero es que ocurrió otro punto que es fundamental y que se genera en el debate en Alemania entre el canciller Schröder, por un lado, y Oskar Lafontaine, su ministro de Economía y Hacienda en aquel momento, por el otro. Era un debate clásico, fundamental, de una enorme relevancia no solo para Alemania, sino también para Europa. En ese modelo, Schröder, el canciller, era el gobierno socialdemócrata, dirigido por Schröder, que quería basar el modelo alemán en las exportaciones. Las exportaciones serían el motor de la economía alemana. Lafontaine estaba en desacuerdo. Quería que el motor de la economía alemana fuera la demanda doméstica, lo cual hubiera ido también muy bien para el resto de Europa. Es ahí, al final, ganó el señor Schröder, que por cierto hoy está trabajando para una compañía exportadora. Y luego esa política se ha seguido también por Merkel. ¿Qué pasa con esa política? Claro, esto implica, por definición, pues que la mayoría de exportaciones van a Europa, aunque esto está cambiando, pero que Alemania concentre una enorme cantidad de euros. ¿Y qué hace con estos euros? No aumentar los salarios alemanes que los trabajadores alemanes están subfinanciados en cuanto a su productividad, sino los exporta. Y es ahí donde va apoyando la creación de burbujas inmobiliarias por toda Europa, incluyendo la nuestra. Es importante porque cuando la señora Merkel riñe a las autoridades españolas por haber permitido la burbuja inmobiliaria, también tendría que hacerse una autocrítica, puesto que ella tampoco hicieron nada para frenar ese motor de la especulación que fue el capital financiero alemán en Europa y en España. Pero bien, dentro de esta situación, ¿qué pasa ahora? Claro que la banca alemana ha prestado mucho dinero en la periferia, 700.000 millones de euros, que no es una cantidad menor, de los cuales en España son 200.000 millones en España. Bien, ¿y ahora qué hace si España no los puede pagar? Y es ahí de que si eso ocurriera, si los países periféricos individualmente o colectivamente se fueran del euro, la banca alemana colapsa. Y ella es muy consciente. De ahí que los 100.000 millones de ayuda financiera a la banca española que el Parlamento alemán aprobó recientemente, es ayuda a la banca alemana. Se ayuda a la banca española y al Estado español para que pague lo que se le debe a la banca alemana. Y miren ustedes, esto no lo dice Vicente Navarro, esto lo dice economistas en sus alemanes, consejeros del gobierno Merkel, en la prensa alemana. En un artículo que les he distribuido, que me alegra que ha tenido bastante impacto en Europa, cito personajes de gran relevancia en el mundo económico y financiero alemán, en el que dicen con toda franqueza que la ayuda no es a España, la ayuda es a la banca alemana. Esto es lo que ha ocurrido. Bien, desde esa situación, ¿cuáles son las alternativas? Miren, hay tres básicamente. La primera es continuar lo que se está haciendo, que es la peor. O sea, hoy la situación en España es insostenible. Desde ese punto de vista, si España no tiene los medios de poder devaluar su moneda, no tiene los medios para protegerse frente a la especulación financiera, está en una situación imposible. Ese mensaje de que la economía se va a recuperar en 1 o 2 años no tiene ninguna base. ¿Y por qué se va a recuperar? O porque los mercados recuperan la confianza. Pero oiga, si usted ha estado bajando, recortando el gasto público y en cambio la prima de riesgo está elevando, por favor, sean más rigurosos. ¿Dónde está esa respuesta? Como si fuera un problema de psicoanálisis, hay que dar seguridad a los mercados financieros. ¿Y cómo? Pues recortando. Pues mire usted, están recortando y la prima de riesgo va aumentando. Y lo único que ha pasado es cuando el Banco Central ha dicho, oiga, que igual les pago, entonces baja algo, pero no se ha resuelto nada en ese aspecto. Bien,
Aquí quiero hacer una observación frente a mis amigos de la socialdemocracia española que han aparecido muy entusiasmados con la experiencia del socialismo francés, al cual le tengo gran estima, pero también tengo gran reservas. ¿Por qué? Porque el candidato Hollande, una vez presidente, hizo una serie de observaciones y una serie de posturas políticas que fueron muy positivas en ese aspecto de abrir un debate. Ya, por fin, no es solo austeridad, también crecimiento. Pero vamos a ver, seamos creíbles. Hoy el mandato de austeridad viene del Pacto de Estabilidad, que todavía se ha hecho peor a través del Pacto Fiscal, en el que se intenta que los Estados no tengan básicamente ningún déficit. Fíjense que este Pacto Fiscal es el intento de hacer unos Estados Unidos de Europa sin un Estado federal. Es que no tiene sentido, es comenzar la casa por el tejado. Se dice, es que Estados Unidos, los Estados, tienen un déficit cero. No es del todo así, pero así es como se presenta. Bien, oiga, pero es que los Estados tienen un gobierno federal, con un banco central que les ayuda, con un gobierno federal que les ayuda, etcétera, etcétera. Y esto no existe en Europa. Exigirle a los Estados que tengan un déficit cero sin esa estructura es que no tiene sentido. Pero es que no es incompetencia, es que es un diseño, porque quieren utilizar, y el Banco Central lo ha dicho muy claro, están utilizando esto para cargarse el estado de bienestar, para bajar los salarios. Esto es, están utilizando esa ausencia de instrumentos que podían tener a fin de conseguir lo que desean. Esto es fundamental que se sepa. Bien, entonces el señor Hollande tiene la gran ventaja de abrir una puerta para establecer un debate, pero no cuestiona ni el pacto fiscal ni el pacto de estabilidad. Oiga, esto es lo que le está forzando a Francia, que tienen que reducir el gasto público. Y dice, pero añadamos crecimiento. Pero añadir crecimiento, ¿qué cantidad? 120.000 millones de euros. Oiga, esto es peccata minuta en cuanto a los recortes que están haciendo, que son mucho mayores. Entonces, me parece que se queda corto. Desde el punto de vista, es fundamental que la situación actual cambie. De todas las alternativas puede considerarse, lo peor es que se continúen llevando a cabo las políticas que está llevando a cabo el presidente Rajoy y el Partido Popular, y que muchas de ellas fueron iniciadas por el gobierno Zapatero, el gobierno actual las ha acentuado todavía más, pero me gustaría que la socialdemocracia tuviera una postura mucho más autocrítica de lo que hizo en su respuesta a la crisis. Sin esa autocrítica no va a ganar ninguna credibilidad, y las encuestas lo muestran. Desde ese punto de vista, esas políticas tienen que interrumpirse y variarse. La situación peor es la de continuar donde estamos, con esas políticas. La segunda alternativa, que sería, por cierto, la que yo favorecería, que es el establecimiento del New Deal. O sea, miren ustedes cómo se resuelve el problema de la recesión o depresión. La historia lo muestra claramente. La Gran Depresión, ¿cómo se resolvió? A base del New Deal, que fue un aumento muy marcado del gasto público con el Estado federal, creando toda una serie de instrumentos que permitieran estimular la economía, favoreciendo la sindicalización para que aumentaran los salarios, y luego los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, que ya fueron la pieza clave para resolver el problema de la Gran Depresión. Pero no tenemos que ir a Estados Unidos. Europa. ¿Cómo se resuelve la enorme crisis al final de la Segunda Guerra Mundial? A través de un enorme aumento del gasto público, estimulado por el Plan Marshall. ¿Y cómo se tiene a resolver esa recesión que para millones ya de europeos es la Gran Depresión? Recortando el gasto público. Imposible. Y es ahí, desde el punto de vista, que debería hacerse un New Deal que requiere un cambio profundo del Banco Central Europeo, que sea un banco central, que no lo es, con una política fiscal común, unas políticas expansivas, un cambio muy notable del Pacto de Estabilidad y
un tema clave que tampoco se habla, que es la nacionalización del crédito. Y no estoy hablando de nacionalización para resolver el problema de Bankia, no. Estoy hablando del establecimiento de bancas públicas o cooperativas de crédito a nivel de todo el Estado, a nivel de los gobiernos autonómicos, a nivel municipal. Hay que garantizar por parte del Estado el crédito. Es una función social. Si la banca no está ofreciendo el crédito, ¿cómo se justifica su existencia? De ahí que creo que es fundamental de que el Estado sea mucho más intervencionista en cuanto a garantizar ese crédito. Bien, ¿es ese panorama posible? Es el que yo favorecería, pero tengo dudas, porque dependerá de si los partidos de izquierda que tienen capacidad de gobierno o que tienen posibilidades de gobierno cambian. Y estamos hablando muy en general si la socialdemocracia europea cambia. Y ahí creo que Holanda va en buen camino, pero excesivamente lento y muy moderado. El cambio va a venir de movilizaciones sociales que van a ir presionando para que estos partidos vayan recuperando su propia historia, que fueron esenciales en la creación del estado de bienestar, aumentando a cada día el bienestar de las clases populares. Desde el punto de vista, yo creo que es fundamental que haya movilizaciones y que se refuercen incluso los movimientos y partidos a la izquierda de esos partidos socialdemócratas para que, y un elemento muy importante, que se democraticen, porque las bases de esos partidos son las bases de la clase trabajadora con elementos de la clase media que suman la mayoría de las clases populares que juegan un papel clave. Es ahí la base electoral de esos partidos que es fundamental, que ya está indignada. Hoy en España el que no está indignado o es que es parte del problema o es que no entiende lo que está pasando. Porque desde ese punto de vista es ahí donde yo creo que es muy importante que esas movilizaciones vayan radicalizando más y más a aquellos partidos políticos. Bien, ¿cuál es, si ello no ocurre, cuál es la solución? Pues miren ustedes, no hay otra alternativa, salirse del euro. Porque recuerden que continuar la política actual es lo peor que puede ocurrir a España. Y es ahí donde yo aconsejo que esto se debata. En parte con medida negociadora para reforzar nuestra postura. Piensen que la estructura de poder en Europa es consciente. Esa frase de que se va a expulsar a Grecia me parece una frivolidad. Es lo último que quiere la banca alemana. La banca alemana hoy está totalmente cogida por los pelos en cuanto al dinero que ha ido invirtiendo en todos estos países. Y es ahí donde, desde el punto de vista, lo último que quiere la banca alemana y la estructura de poder alemana es que el euro desaparezca o que aquellos países periféricos se desliguen del euro. Es lo último que desea, por propias razones de interés financiero y económico. De ahí que entonces, oiga, utilice eso como una amenaza. Miren ustedes, si ustedes no nos permiten salir de esa crisis, nos vamos del euro. Y es una manera negociadora. Pero, claro, para hacer esa amenaza hay que tener una credibilidad de hacerlo. Y ahí yo creo que yo y mis amigos del Center for Economic Policy Research en Estados Unidos y Economic Policy, con los cuales yo colaboro intensamente, colegas como Mark Weisbrot, también Joseph Stiglitz, también en parte, aunque no pertenece a este grupo, Paul Krugman, lo han dicho claramente. Estudiemos la situación que ha ocurrido en otros países. Y Argentina es, por ejemplo, el punto de referencia. Naturalmente que Argentina es muy distinta a España, pero también yo recuerdo, porque viví en aquellos momentos, la imagen de que si Argentina deja la paridad con el dólar, va a tener un problema gravísimo. Pues mire usted, es que ya lo tenía, el problema gravísimo ya lo tenía. Y lo tuvo por 6 meses, pero fue el país que ha crecido más económicamente y ha visto su pobreza reducirse muy notablemente, sin que hubiera problemas insalvables en cuanto a conseguir financiación exterior.
hay que informarse bien sobre Argentina, porque están diciendo muchas cosas que la situación internacional era distinta, que las exportaciones ayudaron mucho a Argentina. No. Lo que salvó a Argentina fue el aumento de la demanda doméstica, no fue el aumento de las exportaciones que no incrementó. O sea, hay muchas cosas que, naturalmente que hay riesgo de la inflación, no hay duda de ello, pero es que hoy tenemos un riesgo tremendo, ya bien desarrollado. No podemos continuar en una situación en que haya tanto desempleo. Esto es quemar a todas las generaciones. ¿Cómo puede ser que el 50% de la gente joven que quiere trabajo no puede conseguirlo? Esto no es tolerable. Y cuando se dice, es que teníamos un gran problema, oiga, es que ya lo tenemos y es muy grande, ¿eh? Es que no se han dado cuenta, tenemos un problema gravísimo. Este país no puede aceptar esas situaciones. ¿Y por qué se acepta? No es por incompetencia, no me malinterpreten, hay bastante incompetencia, pero este no es el problema mayor, es un diseño. Miren ustedes, tengo un amigo, Jeff Fox, que fue el fundador del Economic Policy Institute, que me honra con su gran amistad y escribió un libro que es fundamental, se llama The Global Class War, y hablaba de las alianzas de clases a nivel internacional. Tendríamos que recuperar algunas categorías olvidadas por parte de las izquierdas, incluyendo la existencia de clases. Y fíjense ustedes, hay una alianza hoy entre, utilizando la terminología anglosajona, el establishment alemán y también el establishment español, que desean lo mismo, que bajen los salarios, que se reduzca la protección social, que se reduzca el estado de bienestar, que se privaticen las pensiones. Esto es lo que desea tanto las fuerzas conservadoras alemanas como las fuerzas conservadoras españolas. Y esa alianza de clases se está utilizando sus instrumentos. El Banco Central Europeo juega un papel clave en esa situación. De ahí que es importante que se entienda qué está ocurriendo en nuestro contorno y que se establezcan también alianzas internacionales, no entre los establishments, sino entre aquellos que sufren las consecuencias de sus acciones. Hoy, paradójicamente, digo paradójicamente porque va muy en contra de lo que se dice, hoy el obrero alemán y el trabajador español tienen mucho más en común que no con la banca española o con la banca alemana. Esto ya lo dijo en su día Óscar Lafontaine, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es, desde ese punto de vista, miren ustedes, si Óscar Lafontaine hubiera ganado, hubiera sido la demanda alemana que hubiera empujado la demanda europea. No fue así y se creó esta Europa. Entonces, con esa observación, y perdonen que me he alargado un poco más de lo que deseaba, pero he querido presentar ese punto de vista que sé que es minoritario, que no tiene mucha visibilidad mediática. En este país que tenemos muy escasa cultura democrática, ciertos puntos no tienen la misma posibilidad de presentación mediática que otros. Pero desde el punto de vista no tengo duda de que esta situación va a ir imponiéndose y con ello el análisis de la realidad. Miren ustedes, hace unos años Josep Borrell me hacía broma de que era yo el único que estaba hablando todavía de políticas expansivas. Hoy ya esto se habla muchas veces. A veces lo que se llama ser radical es pensar 5 años más adelante que los demás. Hemos perdido 4 años. Desde el punto de vista, no tengo ninguna duda de que esa exposición y esas conclusiones y políticas que derivan de ese análisis van a ser en un momento ampliamente aceptadas por grandes sectores de la ciudadanía, que ya lo están a nivel de su propia vivencia existencial, de que están indignados. Lo que hay que es ofrecer soluciones y desde ese punto de vista no hay duda de que como oferta va a aparecer en cuanto que sea o no posible, va a depender del contexto político, de relaciones de poder. Bueno, y perdón el alargamiento, pero espero que esto les sea de interés. Les aconsejo que consigan también el artículo que se ha distribuido, que es la traducción al castellano de un artículo en inglés que sí que se ha distribuido bastante en Europa.
Y muchas gracias.